A veces un simple emoji puede doler más que 1000 palabras. Esa mañana, mientras removía lentamente el atole de canela, el vapor empañaba mis lentes y el olor a piloncillo llenaba la cocina. Todo estaba tranquilo hasta que escuché el sonido del WhatsApp. Miré la pantalla y ahí estaba. Es mejor que mamá se aleje por un tiempo. El mensaje lo había enviado Paola, mi nuera. Debajo, como si fuera el sello final, Luis, mi hijo, había reaccionado con un pulgar arriba. Un simple. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró en silencio. No sé si fue el tono del mensaje o esa indiferencia disfrazada de educación, pero sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Llevaba toda la mañana preparando el desayuno para cuando llegaran a visitarme los domingos, eran día familiar. Eso creía yo. Apoyé la cuchara de madera, respiré hondo y miré el vapor subir como si quisiera borrar la pantalla de mi teléfono. Alejarme por un tiempo, pensé. ¿De quién? ¿De ellos? ¿De mi propia familia? Abrí el chat del grupo familiar Familia Ramírez. La conversación era corta, casi quirúrgica. El mensaje de Paola, el emoji de Luis y nada más. Ni una palabra mía. Todavía. Me temblaban las manos. No de coraje, sino de incredulidad. Por un momento quise escribir algo impulsivo, exigir una explicación, preguntar si era una broma. Pero algo me detuvo. Quizás fue el cansancio. O la voz interior, que me dijo, esta vez, responde con cabeza fría. Me senté en la mesa, miré los frijoles burbujeando y sentí el peso de los años sobre los hombros. Había pasado media vida levantando a mi hijo sola y ahora me pedían espacio. Espacio. Esa palabra que suena tan moderna, tan ligera, pero que en realidad puede significar ya no te necesitamos. Entonces escribí, entendido. También me alejo de la hipoteca y de los $4,800 mensuales. Y apreté enviar. Silencio. 5 segundos. 10. Ninguna respuesta. Solo el doble palomita azul. El atole empezó a hervir subiendo hasta el borde. Corrí a bajarle al fuego y mientras limpiaba el derrame pensé, ¿cuándo se rompió todo esto? ¿Fue cuando Luis se casó? ¿Cuando Paola empezó a decidir por los dos? ¿O cuando yo acepté ayudar más de lo que debía? Mi mente viajó a los primeros años de su matrimonio. Yo quería que todo saliera bien. Les ayudé a conseguir la casa. Puse parte del enganche, pagué los primeros meses de hipoteca, los muebles del comedor, el refrigerador, incluso la lavadora. Luis me decía, mamá solo mientras nos estabilizamos, te lo prometo. Y yo con una sonrisa, claro, hijo, para eso están las madres. Nunca imaginé que un día me pedirían alejarme de aquello que había ayudado a construir. Esa tarde apagué el celular. No quería escuchar explicaciones ni disculpas improvisadas. El silencio de la casa me envolvía como una cobija vieja. Me senté junto a la ventana con una taza de café y vi cómo el sol se iba escondiendo detrás de los tejados. Cada rayo que desaparecía me recordaba algo que había dado sin pedir nada a cambio. Pensé en Camila, mi nieta. La última vez que vino, corrió a abrazarme con un dibujo en la mano. Mira, abuela, te dibujé haciendo pan dulce. Ahora tal vez le dirían que la abuela necesitaba descansar un tiempo. Una lágrima me cayó sin permiso. No de tristeza, sino de claridad. Porque por primera vez entendí que había confundido amor con obligación y que poner límites no era crueldad, sino respeto hacia una misma. A la noche el teléfono comenzó a vibrar. Primero Luis, mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué reaccionas así? Después, Paola. Creo que malinterpretaste el mensaje, solo queríamos hablar despacio, no contesté. Luego otro mensaje de Luis.
Podemos hablar mañana, por favor. Lo miré, respiré y dejé el teléfono boca abajo. Fui a la cocina, guardé el atole en un frasco y apagué las luces. Esa fue la primera noche en muchos años que dormí sin revisar el teléfono cada 2 horas. A la mañana siguiente, mi vecina doña Licha tocó la puerta. «Todo bien, comadre. Te ves rara». «Todo bien», le dije con una sonrisa cansada. «Solo estoy aprendiendo a descansar de los grupos familiares». Rió sin entender del todo y me dejó un pan dulce recién hecho. Lo puse en la mesa. Por primera vez, el olor a canela no me trajo nostalgia, sino paz. A veces la vida te enseña lecciones en el momento más cotidiano mientras revuelves un atole o limpias una mesa. Esa mañana comprendí que el cariño no se mide en dinero, ni en depósitos, ni en emojis. Y que hay silencios que hablan más claro que cualquier disculpa. Mientras el sol entraba por la ventana, abrí el cuaderno donde siempre anoto mis gastos y taché una línea transferencia mensual. Luis. Debajo escribí inversión emocional. Elena. No sabía qué iba a pasar después, pero sí sabía algo no iba a seguir pagando por amor que no se valora. Tomé otro sorbo de café, abrí la ventana y por primera vez en mucho tiempo el aire me supo a libertad. Cuando la gente me ve ahora con el cabello ya plateado y las manos llenas de pequeñas cicatrices del hilo y la aguja, pocos imaginan todo lo que hubo detrás. Dicen que uno no debería mirar atrás, pero a veces el pasado no es nostalgia, es testigo. Y el mío ha sido largo con días que olían a jabón barato y noches en que el sonido de la máquina de coser era mi único compañero. Tenía 28 años cuando Luis apenas cumplía 3. Su padre Rogelio se fue una tarde sin promesas ni explicaciones. Recuerdo que dejó sobre la mesa un billete arrugado de 100 pesos y una nota que decía: «Te mereces algo mejor». Nunca más supe de él. Desde entonces aprendí que la vida no te pide permiso para cambiarte el rumbo. Empecé a coser para el barrio uniformes escolares, blusas de feria, disfraces para las fiestas del kinder. La casa olía a tela nueva y a cansancio. Luis dormía sobre un colchón en el suelo, mientras yo pedaleaba la máquina Singer con la radio encendida para no sentir tanto silencio. A veces cuando la aguja se trababa, me sorprendía hablando sola. «Ándale, Elena, no te rindas, que mañana hay que pagar la luz». Los años pasaron como los hilos que se enredan sin aviso. Luis creció sano, fuerte, cariñoso. Era mi razón para levantarme y mi miedo más grande al dormir. Cada cumpleaños suyo era una batalla ganada. Recuerdo el número 10, no había dinero para pastel, así que hice uno con pan de caja cajeta y plátano. Él lo miró con los ojos más grandes del mundo y dijo: «Mamá, es el mejor pastel del universo». Ese día sentí que todo valía la pena. Cuando terminó la preparatoria, trabajaba medio turno en una zapatería y estudiaba contaduría por las noches. Yo seguía cosiendo, aunque mis manos ya no tenían la fuerza de antes. Le ayudé a pagar los libros, las copias, los camiones. Cada quincena, una parte de mi pequeño ingreso se iba directo a su cuenta. Nunca lo vi como sacrificio. Era amor convertido en hilo y monedas. El día que se graduó, llegué al auditorio con mi vestido azul de flores. No tenía mucho maquillaje, pero mis ojos brillaban más que cualquier sombra. Cuando lo llamaron al escenario, sentí que el corazón me temblaba. Luis Ramírez Martínez. Le tomé una foto con mi celular viejo. Al bajar me abrazó fuerte. «Lo logramos, mamá». Y sí, lo logramos. Esa misma tarde cenamos en un puesto de tacos de Suadero. Yo no podía dejar de mirarlo, de pensar en lo que había costado llegar ahí. Cada puntada, cada desvelo,
cada gota de sudor. No tenía ahorros, pero tenía orgullo. Pasaron los años y conoció a Paola, una muchacha de sonrisa fácil y mirada calculadora. Trabajaba en una agencia de marketing, siempre con el celular en la mano, siempre tomándole fotos a todo. Luis se veía feliz, y eso me bastaba. Cuando me la presentó, la saludé con cariño, bienvenida a la familia hija. Ella me devolvió un beso rápido al aire y me dijo, gracias, doña Elena, qué linda. En ese momento no imaginé que algún día esa misma boca escribiría que era mejor que mamá se aleje por un tiempo. Cuando decidieron casarse fue una boda sencilla, pero alegre. Yo me encargué de coser mi propio vestido y el velo de Paola. Ella me había enseñado una foto en Pinterest y me pidió que intentara hacerlo igualito. Lo hice con todo mi corazón. El día del evento me abrazó y me dijo, le quedó precioso, doña Elena. Yo solo sonreí y pensé que tal vez con el tiempo nos tomaríamos cariño. Después vino la casa. Luis y Paola querían algo en zona tranquila. Les ayudé con el enganche, vendiendo el pequeño terreno que mi hermana Marisela y yo heredamos de mamá. No fue fácil, pero pensé, ¿para qué sirve guardar si no es para ayudar a los tuyos? Luego vinieron los pagos de la hipoteca, las colegiaturas de Camila, los arreglos del carro. Cada mes mi pensión y lo que ganaba cosiendo se iban en parte a ellos, solo mientras salimos adelante mamá. Y yo respondía, claro hijo, yo estoy bien. Aunque a veces mi refri solo tenía tortillas y café. Los domingos eran mi tesoro. Camila venía a la casa con su mochilita rosa, corriendo entre los maceteros. Yo le hacía atole de avena con canela, y ella jugaba con mis retazos de tela. Mira, abuela, te hice un vestido nuevo para tu muñeca. Y yo fingía que era el vestido más hermoso del mundo. Luis llegaba más tarde cansado pero sonriente. Paola solía quedarse en el auto revisando el teléfono. Decía que el olor a comida se le pegaba a la ropa. Yo hacía como que no lo escuchaba, porque cuando una ama se traga los desplantes pensando que algún día serán agradecidos. Pero con el tiempo, los domingos se fueron desvaneciendo. A veces me decían, mamá, hoy no podemos, tenemos pendientes. Otras, Camila está enferma. Y yo me quedaba frente al sartén con las empanadas listas mirando el reloj. A las 9 guardaba la comida en recipientes y la casa quedaba en silencio. Empecé a notar que los mensajes en el grupo familiar eran cada vez más fríos. Ya no había buenos días, mamá, sino stickers impersonales. El cariño se volvió emoji y el emoji costaba menos que un gracias. Una noche, mientras terminaba un pedido de uniformes, Luis me llamó. Mamá Paola dice que sería bueno que tú descansaras un poco, que ya no te preocupes tanto por la hipoteca. ¿Descansar?, pregunté, o alejarme. No, no es eso. Solo queremos organizar mejor las finanzas. No insistí, pero algo en su tono me sonó ensayado, como si repitiera las palabras de alguien más. Colgué y esa noche la máquina de coser sonó más lenta. Cada puntada era un pensamiento, ¿hasta cuándo seguiré pagando por ser necesaria? Al día siguiente, tía Marisela me visitó. Le serví café y pan. Me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo, mira Elena, tú no criaste un hijo para ser su cajero automático, lo criaste para ser persona, y si no lo entiende, que aprenda a la buena. Sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza como eco de dignidad. Aquella semana marqué el calendario domingo familiar cancelado. No lo hice con rabia, sino con alivio. Había dado toda una vida y ahora tocaba guardarme un poquito para mí. Esa noche, mientras me quitaba las gafas y apagaba la máquina, pensé, no me arrepiento de haber dado tanto,
pero ya no voy a dar lo que me quita la paz. La semana siguiente, el aire parecía más pesado en mi casa. Había algo distinto en el silencio, como si las paredes también hubieran leído el mensaje de Paola. Guardé la máquina de coser, doblé las telas, pero no pude doblar la tristeza. Un jueves decidí ir a dejarle a Camila un regalo. Le había hecho una muñeca con los retazos de un vestido viejo con trenzas de estambre color café y un moñito de listón rojo. La envolví con papel de colores y caminé hasta la casa de Luis y Paola, que quedaba a unas cuadras. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo más fuerte. Solo escuché la televisión encendida adentro. Me acerqué un poco al portón lo suficiente para oír voces que no debía oír. Paola hablaba por teléfono, su voz con ese tono dulce que usa cuando quiere sonar razonable. Mamá, te juro que ya no puedo. Es que vive pegada a nosotros todo el tiempo, queriendo opinar, queriendo ayudar. Pero ya no quiero que venga. Pausa. Luego la risa nerviosa. Sí, ya sé, pero es que Luis no le dice nada. Yo ya lo hablé con él, pero dice que le da culpa. Otro silencio. Y entonces la frase que me atravesó el pecho. Mira, a veces pienso que si no mandara tanto dinero, ya se habría ido sola. Me quedé helada. El viento me golpeó la cara y sentí que el papel del regalo se arrugaba entre mis manos. No sé cómo no solté la muñeca ahí mismo. De pronto escuché la voz de Luis apagada, débil, como de alguien que no quiere pelear. Paola, no hables así, por favor. Así como respondió ella. ¿Con la verdad? Y el silencio volvió tan denso que dolía. Retrocedí despacio, cuidando que mis pasos no hicieran ruido. Me fui caminando con la muñeca en la bolsa y un nudo en la garganta. De regreso en casa, me senté frente al espejo. No lloré enseguida. Solo miré mi reflejo, las arrugas, las manos marcadas de hilo. Te volviste invisible, Elena, pensé. Invisible para los que más amabas. Recordé cómo Paola presumía sus compras en redes bolsas de marca Cenas, con amigas fotos frente al espejo, con frases como «me merezco lo mejor». Mientras tanto, yo cosía hasta tarde para que ellos pudieran pagar la casa que les daba estabilidad. ¡Qué ironía! Esa noche no pude dormir. Revisé mis estados de cuenta, calculé los depósitos. Habían pasado casi 3 años desde que comencé a mandar los $4,800 mensuales. En total, una cifra que me dio vértigo. Con eso podría haber arreglado mi casa, comprado un refrigerador nuevo o simplemente descansar sin culpa. Me di cuenta de que no era solo dinero, lo que había estado entregando era tiempo, era energía, era amor sin reciprocidad. Al día siguiente recibí una llamada de Camila. Abuela, ¿por qué no vienes? Mamá dice que estás cansada. Sí, mi amor, contesté con la voz temblorosa. Solo estoy descansando un poquito. ¿Me vas a hacer otro vestido para mi muñeca? Claro que sí, princesa, uno muy bonito. Su risa fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Colgué y me quedé mirando la muñeca que no llegué a entregar. La puse en la repisa junto a la foto de Luis cuando era niño. En la imagen, él sonreía con la misma inocencia que ahora veía en los ojos de su hija. ¿En qué momento se volvió tan distante?, me pregunté. Esa tarde, tía Marisela vino a verme. Me encontró con la taza de café fría entre las manos. ¿Y ahora qué te pasa, hermanita?, preguntó. Le conté todo, desde el mensaje hasta la conversación que escuché. Ella se quedó callada un rato, mirándome con esa mezcla de ternura y furia que solo tienen las hermanas mayores. Te lo voy a decir sin rodeos, Elena, dijo finalmente. No te están pidiendo espacio, te están sacando de su vida poquito a poquito. No digas eso, Marisela, son cosas que se arreglan. ¿Arreglar?, interrumpió ella.
¿Arreglar qué? La falta de respeto, el abuso disfrazado de modernidad. Sus palabras me dolieron, pero también me despertaron. A veces uno necesita que alguien le diga lo que ya sabe, pero no quiere admitir. Tú siempre has dado. Elena continuó, pero hay una línea entre dar y dejar que te usen. Tomó mi mano y agregó, y si no la marcas tú, nadie la va a marcar por ti. Esa noche encendí la radio para acompañarme. Una canción vieja sonaba aunque me duela el alma. Y pensé, sí duele, pero también enseña. Me levanté y comencé a ordenar mis cosas. Guardé las facturas, los recibos, los comprobantes de transferencia. Los metí en una carpeta azul y la coloqué sobre la mesa. La miré un largo rato, como quien mira la prueba de una vida entera. Afuera el barrio estaba tranquilo. Los perros ladraban a lo lejos y el viento movía las cortinas. Pensé en escribirle a Luis, pero no lo hice. No todavía. En su lugar escribí en mi cuaderno de notas: no faltó dinero, faltó respeto. Y debajo: a mí no me están quitando un cuarto, me están borrando. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me dormí con esa frase en la cabeza, como si fuera una plegaria invertida. A la mañana siguiente me despertó el canto de los pájaros. El sol se colaba entre las cortinas, pintando líneas doradas sobre el piso. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa, solo el deseo de respirar sin deberle explicaciones a nadie. Tomé un sorbo de café y pensé, el dolor no siempre destruye, a veces limpia. Y en ese silencio supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El amanecer de ese lunes fue distinto. Abrí las cortinas y dejé que el sol entrara sin miedo, como si quisiera iluminar lo que llevaba demasiado tiempo en penumbra. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba ejecutarla con calma, con la misma precisión con la que uno corta una tela delicada. Me levanté temprano, preparé café y encendí la computadora. Abrí la carpeta azul, donde había guardado todos los comprobantes de transferencia, 3 años de depósitos puntuales cada uno, con la misma cantidad, los mismos conceptos. Al verlos alineados en la pantalla, me invadió una sensación extraña. Era como mirar mi vida en números, convertida en líneas de un estado de cuenta. Esto no fue amor, pensé, fue mantenimiento. Imprimí cada comprobante y los puse en orden dentro de una carpeta transparente. Luego tomé mi libreta y anoté los meses en que los había enviado, las cantidades, las fechas exactas. El sonido de la impresora llenó la casa, un zumbido constante que se mezclaba con el canto de los pájaros. No era ruido, era cierre. A media mañana llamé al licenciado Herrera, un viejo amigo de la familia. Había trabajado en la oficina de Infonavit por años. Sabía de leyes, pero sobre todo sabía de respeto. Licenciado, necesito orientación, le dije. No quiero demandar a nadie, pero sí quiero poner límites. Él me escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró del otro lado de la línea. Doña Elena, usted no tiene que justificar su decisión. Si ese dinero nunca se registró como préstamo, legalmente no hay obligación, pero moralmente usted ya cumplió de sobra. No quiero problemas, le respondí, solo quiero paz. Entonces haga lo que tiene que hacer, pero hágalo por escrito. Que no quede espacio para los malentendidos. Colgué con una calma extraña, como si cada palabra suya me hubiera liberado un poco más. Preparé un mensaje para el grupo familiar. Lo leí varias veces antes de enviarlo. Quería que sonara claro, respetuoso, pero firme. Nada de reproches, nada de drama. Buenos días. He decidido tomar un tiempo para mí. Suspenderé temporalmente los pagos de hipoteca y transferencias mensuales. Cuenten con mi cariño, pero no con mi dinero. Les deseo lo mejor. Mamá,
Releí la última línea. Me detuve en esa palabra mamá. Qué frágil puede volverse cuando ya no la pronuncian con amor. Presioné enviar. El doble palomita azul apareció en segundos. Esperé 1 minuto, luego 5. Nadie contestó. Así que apagué el celular. Salí a caminar por el barrio. Las calles estaban llenas de vida. El señor del carrito de tamales, los niños corriendo hacia la escuela, los perros ladrando detrás de las rejas. Todo seguía igual menos yo. Pasé por la tiendita de doña Licha. Ella me vio entrar y sonrió. ¿Otra vez sin azúcar, comadre? Sí, pero hoy vengo por un pan dulce, también le dije. ¿Qué celebración traes? Ninguna. O tal vez sí estoy estrenando dignidad. Doña Licha se rió sin entender del todo, pero su risa me supo a bendición. Esa tarde abrí el armario y empecé a sacar cosas que ya no necesitaba: ropa vieja, manteles guardados, por si acaso cartas que nunca debía haber conservado. Acomodé todo en cajas para donar. Era como limpiar no solo la casa, sino también el alma. Mientras doblaba una blusa, encontré una foto de Luis cuando era niño, sentado en el piso con su primer carrito. Lo miré largo rato. Tenía la misma sonrisa que Camila. Pensé, este niño no me haría daño. Pero el hombre en el que se convirtió necesita aprender lo que vale un límite. Guardé la foto en el cajón, no con tristeza, sino con ternura. A veces amar también es dejar que el otro crezca lejos de ti. Al anochecer recibí varios mensajes. Uno de Luis: mamá, ¿por qué haces esto? Paola no quiso ofenderte, no queremos pelear. Otro de Paola: doña Elena, no era nuestra intención molestarla, solo queríamos un poco de espacio. Los leí sin rabia. Había pasado la etapa de las lágrimas. Solo respondí con una línea: el espacio ya está concedido. Y dejé el teléfono a un lado. Encendí una velita frente a la foto de mis padres y recé bajito: denme fuerza para no retroceder. Esa noche, mientras me acostaba, algo dentro de mí se acomodó. No era felicidad, pero sí una especie de descanso, como si por fin hubiera cerrado una herida sin necesidad de vendarla. Recordé las palabras del licenciado: poner límites también es amor. Y comprendí que tenía razón. Durante años confundí el amor con disponibilidad infinita. Hoy entendía que el verdadero cariño se demuestra con respeto, no con sacrificio eterno. Me quedé dormida con la radio encendida. Una canción de José Alfredo Jiménez sonaba de fondo: ya lo pasado, pasado no me interesa. Y sonreí. Al día siguiente desperté temprano. El teléfono seguía lleno de notificaciones, pero no las abrí. Preparé café, regué las plantas y puse música suave. El sol entraba tibio por la ventana y la casa por primera vez no se sentía vacía. Tomé la carpeta azul y la guardé en un cajón, como quien guarda un capítulo cerrado. No sabía qué iba a venir después, pero al menos tenía la certeza de que lo siguiente me pertenecería solo a mí. Respiré hondo, miré al cielo y dije en voz alta: gracias, Dios, por enseñarme que no todo lo que se da vuelve, pero lo que se quita a tiempo salva el alma. Y entonces supe que aunque el mundo siguiera igual, yo ya no era la misma mujer que leyó aquel mensaje por primera vez. Las consecuencias no siempre llegan con estruendo. A veces se presentan en forma de silencio, de llamadas perdidas, de miradas que ya no buscan encontrarse. Y así fue como empezó mi nueva etapa tranquila, en apariencia, pero con un torbellino de emociones bajo la piel. Pasaron 3 días desde que envié el mensaje. 3 días sin una visita, sin un ¿cómo estás, mamá?, sin una sola llamada de Luis. Solo Camila, que me mandó un audio dulce
como un abrazo. Abuela, te extraño. Mamá dice que estás en vacaciones. ¿Ya descansaste? Sonreí con ternura. Sí, mi niña. Pensé vacaciones del desamor del cansancio de sentirme invisible. Le respondí con voz suave. Sí, mi vida. Estoy descansando mucho y pronto te haré otra muñeca la más bonita. El cuarto día, Paola vino a tocar la puerta. No esperaba verla. Llevaba lentes oscuros, ropa deportiva y un tono de voz ensayado. Doña Elena, ¿podemos hablar? La invité a pasar con educación. Se sentó en la mesa, mirando a su alrededor con incomodidad. Mire, no queremos que esto se vuelva algo incómodo, dijo. Luis está muy afectado. No entiende por qué reaccionó así. La observé sin interrumpir. Ella siguió. Usted sabe que lo queremos, pero también necesitamos independencia. Respiré profundo y le contesté despacio. Independencia no es excluir, Paola. Es convivir sin depender. Y ustedes no querían independencia. Querían control. Su rostro cambió. Bajó la mirada, fingió revisar su teléfono. No fue nuestra intención. Tal vez no, pero las intenciones no borran las acciones, le dije sin levantar la voz. Se quedó callada unos segundos. Luego murmuró, Luis no sabe que vine. Sonreí con cierta tristeza. Lo sé, y por eso esta conversación tampoco va a cambiar nada. Se levantó incómoda, y antes de irse dijo, ojalá podamos arreglar esto algún día. Ojalá, hija. Pero para arreglar algo primero, hay que reconocer que se rompió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y soledad. Era como quitarse una venda dolía, pero también dejaba entrar la luz. Esa noche, mientras tejía, recordé las palabras de mi madre. Hija, nunca dejes que la gente te dé migajas, solo porque te acostumbraste al hambre. Me di cuenta de que había aceptado menos de lo que merecía durante demasiado tiempo. Así que hice una lista, no de gastos, sino de nuevos propósitos. Volver a pintar, unirme al grupo de lectura de la parroquia, aprender a usar bien el celular, visitar a Marisela cada domingo, dejar de pedir permiso para estar tranquila. La lista era sencilla, pero al verla escrita, sentí que algo se encendía dentro de mí. Una especie de renacimiento silencioso. El domingo siguiente rompí la rutina. En lugar de esperar a Luis y Paola, fui a casa de Marisela. Ella me recibió con los brazos abiertos y una olla de mole que olía a hogar. Ya era hora de que vinieras sin excusas, me dijo riendo. Nos sentamos a comer y por primera vez en mucho tiempo reí de verdad. ¿Sabes qué pensé, hermana?, le dije. A veces el amor también necesita un descanso. Y ellos preguntó, ellos tendrán que aprender a vivir sin mis depósitos. Marisela levantó su copa de refresco y brindó, por ti, por tu paz y por tu nueva libertad. Brindé con ella, y por primera vez el trago me supo dulce. Pero la paz siempre es probada. Al día siguiente, mientras compraba en el mercado, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Doña Elena, dijo una voz nerviosa. Le habla Luis. Mi corazón dio un salto. Hijo, sí. Mamá, tenemos un problema. ¿Qué pasó? El banco está pidiendo la cuota del mes. Y como tú suspendiste los depósitos, no llegamos al pago. Entiendo, nos van a cobrar intereses. Su tono tenía una mezcla de molestia y súplica. Guardé silencio un momento, luego le dije, Luis, yo te enseñé a administrar, no a depender. Mamá, por favor, solo este mes. No, hijo, porque si te salvo otra vez, nunca vas a aprender a nadar. Del otro lado se escuchó su respiración entrecortada. ¿De verdad vas a hacer esto?, me dijo con incredulidad. No, Luis. Yo ya lo hice, te di todo lo que pude. Lo que hago ahora es dejar que tú hagas lo mismo por ti. Colgó sin despedirse.
Me quedé mirando el teléfono un rato, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. No era crueldad, era crecimiento. Y el crecimiento duele tanto para el que lo impone como para el que lo recibe. Durante las siguientes semanas no supe nada de ellos. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba tanto. Me dediqué a mis plantas, a mis lecturas, a mis tardes de costura. Y poco a poco comencé a reír con las vecinas, a salir a caminar sin revisar el celular cada rato. Una tarde, mientras regaba los geranios, vi a Camila correr hacia mi puerta. ¡Abuela! La abracé sin pensar. ¿Qué haces aquí, mi amor? Papá me trajo, dijo señalando el coche. Luis estaba de pie, apoyado contra el auto con la mirada baja. Se acercó despacio, con ese paso inseguro que tiene la gente cuando se siente culpable. Mamá. Lo miré sin decir nada. Solo quería agradecerte. ¿Agradecerme? Sí. Me obligaste a despertar. Suspiró y continuó. Tuve que buscar otro trabajo, organizar las cuentas, hablar con Paola. Me di cuenta de muchas cosas. Lo observé en silencio. Por primera vez en años vi en sus ojos al niño que había criado no al hombre perdido entre comodidades. Y vine también a decirte que te extraño, añadió. Me tembló la voz, pero logré decir, yo también, hijo. Pero no quiero que regreses por culpa, sino por cariño. Por cariño, mamá contestó y me abrazó fuerte. Camila nos rodeó con sus brazos pequeños riendo, sin entender del todo lo que pasaba. Y en ese instante supe que el amor verdadero no se pierde, solo se reordena. Cuando se fueron, me quedé en la puerta mirando el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, como si también él celebrara esta nueva etapa. No todo estaba resuelto, pero ya no dolía igual. Había aprendido que el amor no se mide en dinero ni en presencia constante, sino en respeto y verdad. Y que a veces la única forma de recuperar a los tuyos es aprender a soltarlos primero. El tiempo tiene una manera curiosa de curar lo que uno creía imposible. Pasaron varias semanas desde aquel reencuentro con Luis y Camila, y aunque todavía había heridas abiertas, algo había cambiado. Ya no esperaba llamadas, ya no revisaba el teléfono cada noche, si sonaba bien, si no tan bien. Empecé a llenar mis días con cosas simples, el grupo de lectura, en la parroquia, las tardes de pintura, con doña Licha, los domingos, en casa de Marisela. A veces me encontraba riendo tan fuerte que me sorprendía de mi propia voz. Era como si la vida poco a poco me devolviera el color que había perdido entre transferencias y silencios. Una tarde de abril, mientras pintaba un paisaje en tonos rosados, escuché un golpecito en la puerta. Abrí y ahí estaba Luis. No con el traje de oficina que solía usar, sino con una camisa sencilla, los ojos cansados, el gesto humilde. «¿Puedo pasar, mamá?» «Claro, hijo», le respondí apartando el caballete. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde tantas veces comimos juntos cuando él era niño. Por un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el canto de los pájaros afuera. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Bien, mejor de lo que imaginaba», le contesté con una sonrisa tranquila. «Me alegra», dijo bajando la mirada. Yo no te he agradecido como debería». Se frotó las manos nervioso. «Paola y yo hablamos mucho estos días. Hemos tenido problemas. Bueno, más bien, nos dimos cuenta de que no sabíamos ser familia». Lo escuché en silencio. «Mamá, me costó entender que tú no nos diste dinero, sino tiempo, sacrificio, amor». Tragué saliva. «Luis, yo no te lo di esperando algo a cambio. Pero tampoco merecía ser tratada como un estorbo». Él asintió con lágrimas contenidas.
Lo sé, y me duele haberlo permitido. A veces uno no ve el daño hasta que el amor se calla, le dije suavemente. Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Esto es para ti, dijo. Lo abrí despacio. Dentro había varios recibos del banco, todos a su nombre. He estado pagando la hipoteca desde hace 3 meses, explicó. Ya no quiero depender de ti. Levanté la vista y vi orgullo en sus ojos. No por dinero, mamá, por respeto. Por primera vez en mucho tiempo sentí un alivio que no dolía. No era solo que él estuviera asumiendo su responsabilidad, era que finalmente estaba creciendo como persona. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego dijo, casi en un susurro, Camila quiere verte. Esa misma tarde fuimos juntos a su casa. El trayecto fue tranquilo, sin reproches, sin tensiones. La casa, la misma que ayudé a construir, se veía más modesta de lo que recordaba, pero había flores nuevas en la entrada. Quizás señal de algo que también quería florecer. Paola salió a recibirnos. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo que no le había visto antes, humildad. Buenas tardes, doña Elena, dijo con voz suave. Gracias por venir. No hubo abrazos ni disculpas extensas, solo un silencio que valió más que cualquier palabra. A veces el perdón no necesita ser dicho, basta con ser sentido. Dentro Camila corrió a mis brazos. Abuela, mira mi dibujo, gritó emocionada, enseñándome una hoja llena de corazones. Qué bonito, mi amor, le respondí acariciándole el cabello. ¿Quiénes son tú, papá, mamá? Y yo dijo, señalando los 4 corazones unidos. Sonreí. Tal vez después de todo, las cosas podían recomponerse. Cenamos juntos, una comida sencilla, arroz pollo al horno y agua de Jamaica. Pero tenía un sabor distinto, como si cada bocado llevara una promesa de cambio. Paola rompió el silencio. Sé que no he sido justa con usted, doña Elena. La miré sorprendida por la sinceridad de su tono. A veces confundí su cariño con control. Y ahora entiendo que usted solo quería ayudarnos. Todos cometemos errores, le dije. Lo importante es aprender a reconocerlos antes de que sea tarde. Gracias por no rendirse con nosotros, añadió. No me rendí, respondí con una sonrisa, solo descansé. Nos reímos y por un instante la mesa se llenó de esa calidez que creí perdida para siempre. Esa noche, cuando regresé a casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. El aire olía a tierra mojada, a reconciliación. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros y el corazón ligero. Pensé en todo lo que había pasado, las lágrimas, los silencios, las lecciones. Y comprendí que nada fue en vano. Cada herida me había enseñado a amarme sin culpa, a dar sin anularme, a entender que ser madre no significa desaparecer para que otros brillen. El teléfono vibró. Era un mensaje de Luis. Gracias, mamá. Hoy sentí que volvimos a ser familia. Respondí, siempre lo fuimos, hijo. Solo necesitábamos recordarlo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin nostalgia. Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol tocaron mi ventana, supe que mi historia no terminaba ahí. Era un nuevo comienzo. Porque el perdón no borra el pasado, pero sí abre la puerta al futuro. Dicen que soltar no es rendirse, sino confiar. Y con el paso de los meses comprendí que todo aquello que me dolía había sido también una puerta abierta a algo más grande, mi paz. Las mañanas en mi casa ya no eran silenciosas, sino serenas. El sonido de los pájaros, el aroma del café recién hecho, la luz que se filtraba entre las cortinas, todo tenía un nuevo significado. Era como si cada detalle cotidiano me recordara que había sobrevivido al desamor sin dejar de amar.
A veces me sentaba en el porche con mi cuaderno y escribía frases que me nacían del alma. No se pierde lo que se suelta con amor. Las heridas que se aceptan sanan más rápido. El silencio, cuando se elige, se vuelve descanso. Palabras simples, pero verdaderas. Luis me visitaba con más frecuencia. A veces venía solo, otras con Camila, y en ocasiones hasta Paola se animaba a acompañarlos. No eran visitas largas ni perfectas, pero eran sinceras. Nos sentábamos en la mesa con café y pan dulce y hablábamos de la vida, de los planes del trabajo, sin reproches, sin pesos. Mamá, ¿sabes qué me dijo Camila el otro día? Me contó Luis una tarde. Que ya no tiene miedo cuando discutimos, porque ahora siempre terminamos hablando con calma. Entonces estás aprendiendo lo más difícil, hijo. Le respondí, amar sin repetir lo que nos dolió. Paola, que escuchaba en silencio, asintió. A veces pienso que todo esto tenía que pasar para que aprendiéramos, dijo. Sí, hija, le contesté. Algunas tormentas no llegan para destruirnos, sino para limpiar el aire. Mi corazón ya no guardaba rencor, solo memoria, y esa memoria era suave, sin espinas. Cuando miraba hacia atrás, veía a una mujer que había dado todo por su familia, y que aún así había tenido la valentía de detenerse. Una tarde, mientras ordenaba mis telas, encontré aquella muñeca de trapo que nunca entregué. La tomé entre las manos. Sus trenzas estaban algo despeinadas, pero seguía tan bonita como el primer día. Sonreí y pensé, eras para Camila, pero en el fondo eras para mí. Para recordarme que aún tengo con qué crear. Esa noche cosí una nueva muñeca, esta vez con hilo rojo, como símbolo de los lazos que se estiran pero no se rompen. La envolví en papel y le puse una nota: para Camila, de tu abuela Elena. Que nunca olvides que el amor se teje con paciencia. Los días siguieron tranquilos. Volví a pintar, a leer, a reír sin culpa. Y una mañana, mientras caminaba por el mercado, una señora me reconoció. ¿Usted es la mamá de Luis Ramírez, el contador?, me preguntó. Sí, soy yo, le respondí sonriendo. Pues déjeme decirle que tiene un hijo admirable. Siempre habla con tanto respeto de usted. Me quedé muda por un segundo. Sentí un calorcito en el pecho. No necesitaba disculpas, pero ese comentario fue como una bendición inesperada. Un domingo cualquiera, todos vinieron a casa. Luis trajo pan Paola, preparó agua de limón, y Camila llegó con una sorpresa, un cuadro hecho por ella, con recortes de colores. En el centro, una frase escrita con su letra infantil: familia, donde el amor se enseña, no se impone. No pude evitar llorar. La abracé fuerte y sentí que el ciclo se cerraba ahí mismo, en ese abrazo pequeño y sincero. Gracias, mi amor, le dije. Este será mi cuadro favorito. Luis y Paola me miraron con ternura. Había paz en sus rostros y eso bastaba. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina con el eco de las risas. Miré el cuadro de Camila colgado en la pared y pensé que quizás la vida siempre sabe lo que hace, incluso cuando duele. Preparé una taza de café, me senté frente a la ventana y escribí en mi cuaderno. Antes creía que el amor era darlo todo. Ahora sé que también es saber cuándo detenerse. Soltar no es perder, es confiar en que lo sembrado florecerá, aunque no lo veas crecer. Cerré el cuaderno con una sonrisa. Por primera vez en años, sentí que ya no me faltaba nada. El teléfono vibró. Era una notificación del grupo familiar, Familia Ramírez Luis. Había cambiado la descripción del grupo donde todo empezó. Y debajo el primer mensaje nuevo. En mucho tiempo, Luis, te queremos, mamá.
Paola, gracias por no rendirte con nosotros. Camila, te amo, abuela. Me reí con lágrimas en los ojos. Respondí solo con una palabra: siempre. Y apagué el celular, no por tristeza, sino por plenitud. Porque ahora sabía que el silencio también puede ser una forma de amor. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar un comentario. Cuéntame, ¿alguna vez tuviste que soltar para recuperar la paz? Me encantaría leer tu historia. Y sobre todo, dime desde dónde nos estás escuchando o viendo. ¿Desde México, Estados Unidos, Colombia, España? ¿O desde qué rincón del mundo? Y si quieres seguir compartiendo momentos como este, llenos de vida, reflexión y esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día tenemos una historia que de alguna manera también puede ser la tuya. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.